Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea contigo. Hoy, en Selecciones Bíblicas, hablaré acerca de la doctrina de la salvación. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida con la presentación de este video. Me propongo hoy que podamos comprender a la luz de la palabra de Dios como mínimo 6 aspectos relacionados con esta importante y vital doctrina, como lo son en primer lugar su definición, 3 sinónimos que nos ayudan a emplear un poco más este concepto, quién puede salvar, a quién puede salvar, de qué cosas puede salvar y cómo puede salvar. Considerando entonces el término, la definición, existen muchas acepciones que tienen que ver con esta palabra salvación, y todas ellas convergen en la idea de rescatar, de liberar de un estado o condición indeseable a alguien, sustrayéndolo del peligro en el cual estaba a punto de perecer. Entendiendo un poco también este concepto, tenemos a los tres sinónimos. El primero está relacionado con las transacciones comerciales, como lo es la palabra redención. En la antigüedad, una persona, cuando adquiría una deuda y no la podía pagar, tenía que trabajar para el acreedor hasta cancelar su deuda con su trabajo. Alguien de la familia podía redimir a esta persona pagando la deuda que le tocaba a esta persona asumir. Entonces le podía redimir, es el pago por liberar a alguna persona. El segundo sinónimo tiene que ver con liberación. Esto implica desatar ataduras, tanto corporales como espirituales, que impiden a una persona desenvolverse de manera normal. Este término también se aplica mucho a la parte penal, cuando una persona está encarcelada, está esposada o con cadenas, y otra persona que tiene la posibilidad de demostrar su inocencia o de pagar la fianza, va y lo libera. La tercera palabra que está asociada con la salvación es el rescate. Cuando una persona, por ejemplo, es robada, hurtada su vehículo o algo en su casa, o es secuestrada, los delincuentes piden un rescate para dar en libertad a la persona secuestrada o para devolver el vehículo o lo que haya robado. Este rescate entonces es como volver a adquirir el mismo bien o liberar a esa persona secuestrada a cambio de un dinero. Entonces estas palabras, estas 4, la salvación, redención, liberación y rescate, tienen en común una persona que no puede ser liberada, rescatada, una persona que necesita ayuda, una persona que puede y tiene el potencial, tiene las posibilidades de ayudar, y una condición, un estado que es imposible que esta persona pueda ser liberada, pero que esta otra lo puede ayudar. Entonces aquí tenemos estas palabras tan importantes para que podamos comprender un poco más esta doctrina tan fundamental. Ahora, ¿quién puede liberar? ¿Quién puede rescatar? ¿Quién puede redimir? ¿Quién puede salvar? En la Biblia, por ejemplo, Pablo señala ya en el primer capítulo de Efesios que tenemos redención por la sangre de Jesús, el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos a Jesús como el único que puede redimir, que dio su sangre para el perdón de nuestros pecados. También en Lucas, cuando Jesús iniciaba su ministerio, se estuvo cerca de los fariseos y les dijo que él había sido ungido de parte de Jehová para
liberar a los cautivos y para liberar a los oprimidos. Entonces, Él es el único quien puede liberar al cautivo y al oprimido. Y también leemos allá en Mateo 20, cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí tenemos que Jesús, con su sangre nos redime, vino a rescatarnos, pagando con su propia vida el rescate por muchos. Ahora, ¿quiénes pueden ser salvados? Fíjense que Él dijo vino a dar su vida en rescate por muchos. Él quiere salvar a todos. Pero ¿quién puede ser salvado? En primer lugar, la Biblia nos señala que todos somos pecadores. Dice allá en Romanos que la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Del video anterior señalamos que en Génesis 3, Eva tomó del fruto de la ciencia del conocimiento de lo bueno y lo malo, y esa muerte la heredamos nosotros. Entonces Jesús quiere salvar, liberar, redimir y rescatar a cada uno de nosotros. Además, dice el texto en 1 Timoteo capítulo 1 que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo señaló a Timoteo: yo soy el primero. La salvación y la liberación y la redención y el rescate están en disposición para todos, pero debe haber un reconocimiento, como lo tuvo Pablo allá en esa primera carta a Timoteo, de reconocer que él, así como él, nosotros somos pecadores, que cada uno ha transgredido la ley de Dios y que de una u otra manera a las cosas que Dios ha establecido y ha dicho que no lo hagamos, deliberadamente lo hemos hecho. Entonces vino a salvar y quiere salvar y puede salvar a todos, y puede y quiere salvar a todos los pecadores cuando nos damos cuenta de que somos pecadores. También dice en Juan capítulo 8, el mismo Jesús señaló que cuando hacemos pecado somos esclavos del pecado. Entonces Él vino a liberar, a salvar, a rescatar y redimir a los esclavos, a los cautivos por el pecado. Entonces pareciera que no hay otra opción. Él quiere salvarnos, pero nosotros tenemos que dejarnos salvar. Vino a salvar a toda la humanidad, a salvar a los pecadores, a salvar a los cautivos por el pecado, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿de qué nos puede y nos quiere salvar Jesús? Existen dos realidades espirituales muy puntuales de las cuales el Señor nos quiere salvar. Y pensemos por un momento, así será de terribles las consecuencias por las cuales, si nos quedamos en esta condición de estar perdidos, de estar cautivos, de estar secuestrados de una manera, quedarnos así debe ser terrible. En primer lugar tenemos aquí Satanás. Él vino a salvarnos de Satanás y vino a salvarnos también del pecado. Entonces, el primer aspecto relacionado con ese enemigo de Dios, con Satanás, el primer aspecto tiene que ver que Él nos quiere liberar de su paternidad. Jesús en el capítulo 8 de Juan le dijo a los fariseos que se jactaban diciendo que su padre era Abraham y que su padre era Dios. A lo que Jesús le dijo: no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo señaló que somos por naturaleza hijos de ira. Y esa ira es la que Dios quiere librarnos, salvarnos, porque por su justicia merecemos estar en el mismo juicio que Satanás. Pero por su amor y su gracia, Él se hizo hombre para venir a tomar nuestro lugar y no condenarnos en esa misma condenación, sin darnos la oportunidad de escoger con quién estar. Entonces Él quiere liberarnos de su paternidad, la paternidad del diablo. El segundo aspecto tiene que ver con el poder de Satanás. En Hechos capítulo 26, cuando el Señor Jesús le habló a Pablo
llamándolo al ministerio, le dijo que él iba a predicar para que las personas se convirtieran de la potestad de Satanás a Dios, porque las personas sin Cristo, por ser hijos de ira, por ser hijos del diablo, son como títeres en las manos de un titiritero para hacer la voluntad de ese dominador, de ese opresor. Y Jesús quiere que cada uno de nosotros podamos pasar de la potestad del diablo al poder de Dios, así como lo señaló allá en Colosenses. Él nos quiere trasladar de la potestad del diablo al reino de su amado Hijo Jesús. Y finalmente, en relación con el enemigo de Dios, Él quiere darnos también la liberación y el rescate y la redención de las obras del diablo. Allá en Primera de Juan, capítulo 3, señala: todo aquel que practica el pecado es del diablo. Piense por un momento en todas las personas que practican diferentes pecados, que por hábito son mentirosos, que por hábito son adúlteros, que por hábito son desobedientes a los padres, que por hábito son idólatras y asesinan y roban, etc. De una u otra manera, no son hijos de Dios. Dice el texto que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces Jesús quiere liberarnos. Y esa es la salvación, esa es la doctrina que estoy compartiendo con ustedes hoy. Que Él quiere liberarnos, salvarnos, para que ya no seamos practicantes del pecado, sino que entendamos que esas prácticas en algún momento tendrán sus consecuencias. Y si las seguimos practicando, vamos a entrar en el mismo juicio y en la misma condenación que el enemigo de Dios, cosa que Jesús quiere evitarnos. La segunda realidad de la cual el Señor quiere también zafarnos, librarnos, redimirnos, rescatarnos, es la realidad del pecado. El pecado tiene una pena, una consecuencia muy grave de la cual no podemos zafarnos, que es la muerte. Dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es un término muy elegante para decir botados, para decir expulsados. Pero imaginémonos por un momento en un funeral. Una persona ha fallecido, los dolientes están alrededor del ataúd y cada uno de ellos pensando dónde estará, recordando cómo fue su vivencia, cómo fueron sus experiencias, y al mencionarlo decir que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo tenga en su gloria. Pero si esa persona en vida no quiso dejarse liberar por Dios, no quiso ser salvado por el Señor, no quiso ser rescatado por Dios, entonces él no va a estar en la gloria de Dios. Porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora uno no sabe, porque hasta el último momento Dios en su infinita bondad siempre da oportunidades para uno volverse a Dios. El segundo aspecto está allí, como lo leímos en Romanos capítulo 5. La muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, pareciera no haber opción. Ese es el destino, la muerte, pero no solamente la muerte física, de la cual las personas dicen, bueno, le llegó su hora, se murió, bueno, era su momento. No, está hablando de una muerte espiritual, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto, ellos siguieron vivos físicamente, pero su comunión con Dios se interrumpió, se rompió, estaban muertos espiritualmente hablando. Dice también en Colosenses capítulo 2 que estábamos muertos en pecados. Y es esa muerte la que el Señor nos quiere librar, porque muertos en pecados, en hacer lo malo, en lo que a Dios no le agrada. Entonces este es el primer aspecto que está relacionado con esta segunda entidad espiritual, que es el pecado, la pena del pecado. Jesús también quiere librarnos, salvarnos y redimirnos de el poder del pecado. Dice el texto en Romanos 6 que el pecado no se enseñoreará más en nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. El Señor nos da el poder para vencer y decirle no a las tentaciones, así como Él tuvo el poder del Espíritu Santo para no sucumbir a las tentaciones estando en el desierto. Él nos da ese mismo poder
y nos da la posibilidad de decirle no al pecado y triunfar sobre cualquier debilidad que podamos tener. Entonces Él nos quiere librar y salvar y redimir y rescatar del poder del pecado. Recordemos que allá en Juan 8, lo que Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero Jesús dijo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es esa libertad la que Él nos está ofreciendo, para que ya no seamos marionetas de Satanás, ni podamos estar a merced de las tentaciones y caer y seguir haciendo lo malo hasta que ya la reja se cierre y ya no haya posibilidad de ser salvados por Jesús. Finalmente, el Señor también nos quiere salvar de la presencia del pecado, y eso va a ocurrir cuando ya nos toque partir de este mundo. Cuando ya hemos sido salvados, Él nos salvará de la presencia del pecado cuando estemos en su gloria. Allá en Primera de Pedro señala que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación en el día postrero. Y en Primera de Juan también señala que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya no habrá ninguna tentación, no habrá necesidad, no habrá llanto, no habrá dolor. Seremos semejantes a Él, santos y sin mancha, disfrutando justamente de su gloria. Qué maravilloso es Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo alcanzar esta salvación tan grande? Que para mí es gratis, pero para Dios le costó la vida de su Hijo. Le costó el sacrificio de su único Hijo. Existen varios aspectos que debo comprender. Primero, que Dios en su presencia, en su conocimiento soberano, te predestinó a ti y a tu familia. Pero a ti que estás viendo particularmente este video, siéntete bendecido porque Jesús te ha predestinado desde antes que nacieras. Pueda que muchas personas digan que tú eres un error, que tú fuiste un accidente, que eres un bueno para nada, pero déjame decirte que no, para Dios eres valioso. Y Dios quiere que te parezcas a su Hijo Jesús. Por eso es que ya en Romanos dice que Él nos predestinó para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que tú te parezcas a Él. Y no solamente te predestinó, sino que también te eligió, así como dice en Efesios capítulo 1, Él te eligió a ti, me eligió a mí para que seamos santos y sin mancha. Entonces estos son dos actos de Dios tan hermosos. Te predestinó y te eligió. Y está haciendo una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque entonces para poder disfrutar de esos dos actos de Dios, su predeterminación y su elección, Él te está llamando. Allá en Lucas el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú te reconoces pecador, el llamado es para ti. Para disfrutar de su predeterminación, para disfrutar de su elección, Él te está llamando por tu nombre. Te está diciendo, mira, te estoy llamando, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores, aquellos que se reconocen como Pablo, de los cuales yo soy el primero, que somos pecadores y que necesitamos ese Salvador para que nos libre y nos rescate y nos libere de ese enemigo y de esta realidad espiritual llamada pecado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ya yo sé que Dios está haciendo estas tres cosas conmigo. Me predestinó, me eligió entre muchos y me está llamando por mi nombre. ¿Qué debo hacer yo? En Mateo 4 el Señor dijo a todos los que estaban alrededor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una obra que debo hacer yo. Entendiendo que Él me escogió, que Él me predestinó, que Él me pensó desde antes que el mundo fuese, y que Él me está llamando ahora, Él te está diciendo, entonces arrepiéntete. Y el arrepentirse implica que des media vuelta a tu vida, que si ibas en dirección a la izquierda, ya no estés a la izquierda, ve a la derecha. Eso implica arrepentirse, darse cuenta de que estoy errado, que estoy equivocado, y me doy media vuelta. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pedro le dijo a los judíos, a la multitud, que ellos preguntaron, ¿qué debo hacer entonces? Y esa sería una buena pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ser salvado? Y aquí están las respuestas. Pedro le dijo allá en el capítulo 3 de Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces la manera de eliminar esta entidad, esta realidad espiritual contraria a Dios, que es el pecado, es arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que sean borrados los pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de propósito, tiempos de armonía, que habrán de situaciones difíciles como todos habrán, pero tendrás la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, además de arrepentimiento y conversión, tú debes tener fe. La Biblia señala en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por la fe usted recibe el regalo de la salvación, recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente Redentor, como tu único y suficiente Liberador y Rescatador. Él, por la fe, es aceptado en nuestras vidas. Y esto no es por obras, porque usted puede pensar, bueno, pero yo no soy tan malo. Yo no he asesinado, yo soy buena persona, yo soy buen padre, buen hijo, buen vecino. Esas son cosas buenas, pero esas no son suficientes para que pueda alcanzar la salvación. Porque si fuese así, entonces ¿para qué Dios se hizo hombre en Cristo? ¿Para qué lo dio a morir en la cruz del Calvario? Si fuese por nuestros méritos, por nuestro propio esfuerzo, entonces no tendría sentido por la cual Dios se hizo hombre en Cristo. Pero Él te está dando la oportunidad hoy de entender, mire, es por la fe. Es como un cheque que usted recibe. Usted sabe que tiene dinero, pero no es dinero. Usted va por la fe al banco y lo cobra porque cree que la persona que le dio este cheque tiene los fondos suficientes para que usted lo retire. Usted recibe por la fe la salvación y la cree y va en oración a Dios y le pide que ese efectivo que está en un papel por la fe usted lo reciba para su vida. Esto es así como cuando tiene que ver con la regeneración, que es el siguiente aspecto, cuando una persona nace de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios. Ya sabemos cómo eliminar el pecado, arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Pero para eliminar a este enemigo de Dios y su paternidad, tú tienes que nacer de nuevo para que puedas llegar a ser un hijo de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? La Biblia dice que nacemos del agua y del Espíritu, y del agua implica dejarnos limpiar por la sangre de Jesús, que tú le pidas perdón a Dios por medio de su sangre, decirle a Jesús, Señor, límpiame, porque por medio de su sangre es que tenemos redención para el perdón de pecados, como lo vimos al principio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces usted le pide a Él que le perdone, y su Espíritu viene entonces a usted como un sello de la propiedad de Dios. Eso es así como cuando Eva tomó del árbol, recuerdan el video anterior, Eva tomó del árbol, lo comió y le dio a su marido. Bueno, es como que usted va y toma el árbol de la vida, que es Jesús, y espiritualmente hablando se lo come. Así como él mismo lo dijo ya en Juan capítulo 6, si no bebieres de mi sangre y comieres de mi carne, no tendréis vida. Él es el verdadero maná que cayó del cielo, que descendió del cielo. Usted espiritualmente se lo come y bebe a Jesús para que Él llegue a formar parte de su ser, así como entró aquel fruto prohibido y entró la muerte. Usted cuando toma a Jesús en su espíritu y le dice, Señor, perdóname, entra en mi vida, te como espiritualmente, te bebo espiritualmente, entonces su sangre le limpia y le hace un hijo de Dios. Así como dice en Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que entonces recibirle por la fe y creerle con tal convicción como que está usted respirando ahora y que sin ese aire se podría morir. Cuando usted ya se ha regenerado, ha escuchado el llamado de Dios, se ha arrepentido, se ha convertido, está yendo en pos de Jesús, por la fe le cree, por la fe es regenerado porque se lo come y se lo bebe espiritualmente hablando, entonces tiene que confesarlo.
Allá en Romanos capítulo 10, Pablo le dijo a los cristianos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué implica esto? Tú lo confiesas con tu boca. Yo creo que Jesús es el Señor, es Dios hecho carne, es mi Salvador, es mi Redentor. Usted lo confiesa y lo cree en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, que su sacrificio es perfecto, que su sacrificio es suficiente para darle la salvación a su alma. Entonces, dice el texto, serás salvo. Pero tiene que hacerlo con mucha convicción y con mucho dolor y tristeza por el pecado y con mucha gratitud por esta salvación tan grande. Además de confesarlo de esa manera, el texto también nos dice en Mateo que Jesús señaló en Mateo que debemos confesarlo delante de los hombres, porque usted cuando empiece a caminar en pos de Jesús, cuando empiece a convertirse en cristiano, en un hijo de Dios porque quiere hacer la voluntad de Dios, las personas le van a preguntar, mira, te metiste en evangélico, ahora eres cristiano evangélico, y pueda que muchas personas se burlen, pero el texto de Jesús señala allí que si usted confiesa a Jesús delante de los hombres, Él también le va a confesar delante del Padre. Pero si usted lo niega delante de los hombres, Él también lo va a negar delante del Padre. Entonces implica que yo esté tan convencido que no sienta vergüenza de Él, sino más bien un gozo por haber sido salvado y poder decir más bien, mira, gracias a Dios que me quitó la venda de los ojos, gracias a Dios que me quitó los grilletes, las cadenas, para ahora ser verdaderamente libres como Él lo prometió. Si este es el sentir de tu corazón, yo te invito a que tú hables con Él y le digas, Señor, gracias por amarme, gracias por haberme predestinado, por haberme elegido. Gracias porque tú quieres que me parezca a tu Hijo Jesús. Gracias por haberme abierto los ojos, por estar llamándome por mi nombre. Yo te creo y te confieso. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Vamos a orar. Si quieres, puedes más o menos repetir esta oración. Dios Todopoderoso, perdona mis pecados. Gracias por haberme predestinado, por haberme elegido. No entendía que estaba perdido, que estaba perdida, que Satanás me tiene cautivo y oprimido, pero ya yo no quiero ser un hijo del diablo, quiero ser un hijo tuyo. Por eso te ruego que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer para ti, quiero ser un hijo tuyo. Quiero que tú me salves, que tú me liberes, que tú me redimas, que tú me rescatas. Quiero estar en tu gloria, desde ahora y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús te confieso, y no me quiero ni me voy a avergonzar de ti delante de los hombres. Amén y amén. Si hiciste esta oración de corazón, entonces regocíjate, porque ahora eres un hijo de Dios. Si este video aportó bendiciones a tu vida, yo te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Es más, te propongo que hagamos viral a Jesús, que tú le escribas a 10 contactos que necesitan a Jesús. Hagámoslo viral. Antes de terminar, te dejo unos enlaces para que tú puedas ver algunas literaturas que he escrito y si gustas puedes también adquirirlos. No te olvides, si aún no te has suscrito, hazlo. Es mi oración. Que Dios te bendiga.